Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Pongamos atención, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mire, porque fuimos hechos y creados. No se le olvide las palabras. Dame un negro. La semana pasada yo le enseñaba, no, antepasada, porque no estuve la pasada, yo le enseñaba que nosotros primero fuimos ¿qué? Creados. Y luego fuimos formados. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Creados, Génesis 1, 26 y 27. Y formados, fuimos formados en Génesis 2, verso 7. Póngale atención, pero vea lo que dice. Fuimos creados. Lo que fue creado, recuerde que fue nuestro cuerpo celestial. Acuérdese que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Versículo dice, y una es la gloria del cuerpo celestial y otra la gloria, no te di el ese, creo que la otra, la gloria del cuerpo terrenal. Yo le decía, mire, el cuerpo terrenal somos nosotros, lo que vemos, el físico. Este físico es el cuerpo terrenal. Y mi cuerpo celestial es el espíritu que está dentro de mí. Pero según Génesis, yo fui creado y yo fui, ¿qué? Formado. Lo vimos según lo comparamos, vea lo que voy a decir, con el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, antes que te formases en el vientre, o sea, en el vientre se forma el cuerpo terrenal. Y dura 9 meses, dijo, antes que te formases en el vientre, hablaba del cuerpo celestial, dice, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Veíamos Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, que Dios nos dio un cuerpo para poder entrar a esta tierra. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Dice que hiciéramos su voluntad. ¿Cuál era el propósito de darnos un cuerpo? A algunos les dio un cuerpazo, a unos un cuerpito y a otros mucho cuerpo. Pero oiga, lo voy a decir, pero dice que ¿cuál fue el propósito de darnos un cuerpo y enviarnos a la tierra? De que hiciéramos su voluntad. Ahora, ponga la atención, porque vivir fuera de la voluntad de Dios, oiga, para los que apuntan se va a llamar, no te salgas de la voluntad de Dios, porque siempre que te salgas de la voluntad de Dios, para los que apuntan, no te salgas de la voluntad de Dios, porque siempre, hermano, que una persona se salga de la voluntad de Dios, va a vivir siempre fracasos, derrota, dolor, va a sufrir consecuencias de haber salidose de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, oiga lo que voy a decirle, hasta la gente que no tiene a Cristo, la gente del mundo, tiene un plan en Dios. Y la mayoría, hablo de esto, porque en Santiago capítulo 4, versículo, 4, 7, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El problema de nosotros como cristianos es que cuando nosotros conocemos la palabra y conocemos sus mandamientos y conocemos realmente lo que Dios quiere y ya no lo hacemos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Una vez a mí me agradó mucho platicando con unos hermanos, la hermana y el hermano. Ellos tuvieron un problema, el hermano hizo alguna travesura y la hermana estaba enojada con el hermano. Y yo hablé con ella y le dije, mira, yo te quiero decir algo. Ella estaba enojada y tal vez estaba en su derecho. Tal vez porque decía, no, pues que él y eso y él. Y no le hablaba, dice que 2 días no se hablaban. Entonces yo le dije, vinieron a la conversación y le dije, mira, realmente para que Dios les bendiga, ustedes tienen que perdonarse. O sea, el estar así, no le hablo, no me habla, eso no va a funcionar, aunque vengas, cantes, levante las manos, adores, realmente ni siquiera. En el libro de Pedro dice, en la carta de primera de Pedro dice, maridos, a los maridos les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, amad. Y luego dice, y vivid con ellas
sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida eterna. Y ve lo que dice, al final dice, maridos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo les digo, mira, si ustedes están así peleados a los maridos, no le hablo porque tu oración tiene un estorbo. Ni siquiera va a llegar aquí al traspasar los velos estos tan delgaditos, no los va a traspasar. Tu oración no va a llegar al cielo. Efesios capítulo 5, versículo 21 le dice a las mujeres, mujeres, amad a vuestros maridos. Vea la frase, a los dos les dijo amad a vuestras mujeres, y a las mujeres dice amad a vuestros maridos y sujetaos a ellos como al Señor. Yo le decía, si tú dices, no, que estoy enojado con mi marido porque porque hizo, yo te creo que haya hecho a lo mejor algo y que tal vez estés molesta y enojada y a lo mejor tengas hasta duda de lo que hizo. Pero si tú quieres honrar a Dios, Dios no te va a bendecir con esa actitud. Están fuera de la voluntad de Dios para que Dios pueda obrar. Ella se quedó así, oyendo, dejó que termináramos de hablar porque hablamos un rato y terminado me dijo, pastor, aunque a mí no me agrade, yo estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y volteó y le dijo, yo te perdono, yo te bendigo, perdóname por no haberte hablado estos 2 días porque estaba yo enojado. Y lo abrazó. Me dijo, porque antes que mi orgullo, antes que mi dolor, está primero obedecer a Dios, pastor. Y me dijo, le agradezco que haya venido a decírnoslo o que me haya venido a hablar a mí. Realmente, mi amado hermano, cuando nosotros nos haremos de la voluntad de Dios, es número 1 por egoísmo, porque no queremos nosotros. En egoísmo hablo de que no queremos hacer lo que queremos hacer, lo que nosotros queremos por el dolor, porque a veces hacer la voluntad de Dios no nos beneficia. A veces no nos beneficia. Y digo, no, ¿y por qué? Pues si yo lo hago, no, eso no. Y a veces no lo hacemos. Pero siempre va a haber consecuencias el que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios. Número 1, ahorita les voy a enseñar hombres que Dios mandó a la tierra con un plan y con un propósito. Y que realmente, mire, yo le puedo decir uno, me voy a adelantar un poquito, pero le voy a decir, por ejemplo, de Salomón. Salomón fue escogido por Dios. ¿Dónde deja a Sansón? Que fueron hombres escogidos por Dios con un plan, pero ellos perdieron ese plan. Al final usted lo va a ver. Y siempre que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque queremos hacer nuestros propios planes. Ahora voy. Según la Biblia me dice que Dios me dio un cuerpo. El creado es el cuerpo, dame el rojo. Dice que el cuerpo creado, este es el cuerpo, aquí vamos a poner el cuerpo. Creado, sí, es el celestial. Es el celestial. ¿Sí? Y el cuerpo formado es el físico. Oiga, en nosotros también tenemos deseos. Nuestro tiene deseos. Por lo cual siempre queremos cumplir nuestros deseos. ¿Sí me explico lo que dice? Y al hacer nuestros deseos, ya no hacemos los deseos de Dios. Ya no hacemos los deseos de Dios, sino terminamos haciendo ¿qué? Nuestro propio deseo. ¿Sí? Y aquí en el cuerpo celestial, fue creado para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Pero en esta hacemos nuestra. Si usted lee el libro, ahí le voy a dejar tarea, vamos a empezar por la tarea. Si usted lee en su casa el libro de los jueces, le recomiendo por lo menos, si se le hace muy largo, por lo menos los primeros 6 capítulos. Siempre dice que el pueblo de Dios se alejaba de Dios, Israel se alejaba de Dios y sufrían las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Eran derrotados por sus enemigos, vivían hambres, vivían problemas, tribulaciones, situaciones, pobreza, escasez. Dice que, por ejemplo, cuando ellos sembraban, pero como vivían fuera de la voluntad de Dios, ellos sembraban, ya esperaban la cosecha y de momentos venían los madianitas y venían con ejércitos y con caballos y con camellos. Dice que venían y se robaban todo. Y lo que poco que quedaba lo quemaban para que no. Y dice que ellos ya no había para comer y vivían en pobreza, en hambruna. Y ellos, por consecuencia de que no los mataran, se fueron a vivir a cuevas. Realmente, si usted ve al final, mira, dame el último versículo de Jueces. Jueces, el último capítulo y el último versículo. Dámelo. Y vean cómo termina el libro de los jueces. Por eso le digo, siempre que hagamos nuestra voluntad y nos salgamos de la voluntad de Dios,
vamos a vivir consecuencias de dolor, de tristeza, de fracaso, derrota económica, puede ser derrota física. Hay muchas cosas de las cuales, y realmente le puede incluso de tristeza y de dolor, ¿sí? Ve lo que dice. Mira cómo termina el libro de los jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué dice? Eso es cuando ya no hago lo que Dios quiere, hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Y cuando yo hago, oiga, a lo mejor en el momento tú no lo ves. Y en el momento tú dices, no, pues yo estoy de maravilla. ¿Por qué? Porque la gente luego lo compara con dinero. Yo estoy bien, mira, yo tengo dinero, compré coche nuevo, y tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, me va requete bien. Así piensan los del mundo. Los del mundo trabajan para eso, para tener dinero, y piensan que porque hacen y prosperan, la prosperidad no es un reflejo de que tú estés bien delante de Dios. La prosperidad muchas veces es el reflejo de que te esfuerzas trabajando. Por eso le quiero decir, mucha gente que no es cristiana le va bien económicamente porque muchas veces son más esforzados que los creyentes. Pero eso no es una señal de que tú estés dentro de la voluntad de Dios. La señal correcta, definitivamente, de que tú estás dentro de la voluntad de Dios, óigalo decir, es cuando en tu casa realmente hay bendición, hay paz. Tus hijos, hermano, tus hijos, porque realmente nosotros como cabezas, primero hablando a los hombres somos responsables. Le quiero decir algo, todos los hombres que tienen esposa e hijos, el día que muéramos, daremos cuentas ante Dios. Dios nos va a decir, a ver, Carlitos, te di una esposa y te di 5 hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cuentas me das? Pues mira, señores, que como yo no alcanzaba el dinero, yo tenía que trabajar, trabajaba yo en la mañana, en la tarde llegaba yo cansado, me cambiaba de trabajo y no los pude atender. Nosotros vamos a dar cuentas. Los hombres, cabezas, van a dar cuentas de sus esposas, ¿eh? ¿Por qué cree que dice así? Le digo esto porque dice que una vez vinieron a Jesús y le dijeron, a ver, Señor, si los hombres vamos a dar cuentas de nuestras esposas, dijo así, le hicieron una pregunta porque querían hacer caer a Jesús y le dicen, fulanita de tal, esa mujer ha tenido 7 maridos. Todos se les han muerto. Dijo, pero ya se le murieron. ¿Quién de los 7 maridos va a dar cuenta por ella? Dile, para ver si Jesús lo podían torcer con sus cosas, ¿no? Jesús le respondió muy rápido y le dijo, realmente les quiero decir algo. Ustedes lo hacen porque quieren escapar, pero yo les digo que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Y nosotros, mire, cuando no conocíamos de Cristo, tal vez era pecado por ignorancia. Pero una vez que conocemos de Cristo, ya no tenemos excusa. Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 6, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Regrésate, por favor, a Efesios 2:10. Estábamos ahí porque no lo acabamos. Y quiero que le ponga mucha atención, porque no lo acabamos de ver. Y quiero entrar ahí, mire lo que dice. Porque somos, mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados, aquí está, creados, fuimos el cuerpo celestial, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Cuáles son? Dame el azul. ¿Cuáles son las buenas obras? Esa es la voluntad de Dios. Mire, ¿la voluntad de Dios qué? Son las buenas, pero no estoy hablando de obras de caridad. Yo no estoy hablando, la Biblia no está mencionando las buenas obras. No, ahorita va a entender cuáles son las buenas obras. Dice, fuimos creados para buenas obras, las cuales, miren lo que dijo, Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? Yo tengo que ejercer cuáles fueron las buenas obras de Dios. Preparó ya de antemano. Antes de que yo naciera, Dios ya sabía. Yo le dije lo que iba yo a hacer. O soy hombre, yo soy un hombre. ¿No es verdad? Usted, el que le tocó ser mujer, es una mujer. Ahorita lo voy a descubrir. Ahora, póngale mucha atención. Nosotros no nos podemos salir de las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Hebreos 10:5, por favor. Yo necesito descubrir cuáles son las obras que Dios tiene para mi vida. Por ejemplo, una persona dice,
Un ejemplo, hermano. Dios quiere, Él le preparó la obra, oiga decir, por decirlo, lo preparó la obra para ser, oiga decir, para ser un servidor en la iglesia. Pero Él dice, no, yo quiero ser pastor. Pero no fue criado para eso. Otro dice, yo quiero ser ingeniero. Pero él fue creado para ser doctor. ¿Ha visto personas tan talentosas como los futbolistas? Uno los ve y se ganan hasta más dinero que los que tienen muchos estudios. Porque les pagan millones de dólares. Los contratos se los dan. ¿No es cierto? Y dirían, hasta les pagan por hacer algo que les gusta. Y que imagínense que diga el que es futbolista, diga, pero yo quiero ser contador. ¿Cree que haga buena función? A José le haga difícil, diga, no, es que no me cuadran los números y no soy para eso, mi cabeza no da. O tal vez quiera ser arquitecto. El que quiera ser arquitecto o ingeniero tiene que ser muy bueno para las matemáticas, para sacar peso. Me estaba contando Shalom que ella está estudiando su segunda carrera, que es arquitectura, y me dice, papá, este cuatrimestre tuve una materia que me enseña la fuerza del viento, el peso, y me enseña que cómo balancear cuando haya temblores, cuando construyamos un puente o un edificio, cómo con el temblor no se debe de estar fijo, tiene que tener algo como movimiento para que no se vaya a caer, no se rompa. ¿Sí? Y me dice, pero me enseñaron esto y me enseña así sus tareas. Yo veo números, digo, yo me volvería loco con eso. Pero fueron creados para eso, y fueron formados con otro plan. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que el que tiene así cuerpo de Popeye le dieron de casualidad más ese cuerpo? Fue creado con un propósito. ¿Me explico? Cada uno de nosotros fuimos creados y formados con un plan. Vea lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Ya me dio un cuerpo ahora. Yo ya estaba en el cielo acá. Me manda a la tierra. Para entrar a la tierra, me prepara un cuerpo. A mí ya me había creado en el cielo. ¿Usted sabía, hermano, que usted es más viejo que la tierra? ¿Sí o no? ¿No? ¿No cree que es más viejo que la tierra? A ver, nada más. Efesios 1:4. Ahí mismo, pero... no, estás en Hebreos. Efesios 1:4. Mire, usted va a darse cuenta que usted ya es viejito. Nomás que en su cuerpo físico apenas tenga... Sí, eres más viejo que los dinosaurios. Eres más viejo que... Mire, según nos escogió, ¿qué dijo? En él, ¿cuándo dice? ¿Cuántos años tiene el mundo? La Tierra, el planeta Tierra. ¿Miles de años? Usted tiene los mismos, porque usted tiene más que la Tierra. Dios lo creó, mire, porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. Ahí está, mire, ya está, me adelanté. Dame el rojo. Mire, para que fuésemos, ¿qué dijo? Santo, ok. ¿Cuáles son las buenas obras? Yo le dije que las buenas obras no son obras de caridad. Las buenas obras, una persona que vive dentro de la voluntad de Dios, ahí dice, para que fuésemos, número uno, santos. O santificación, como usted lo quiere decir, santificación. O santidad, como lo quiere usted. La segunda, dice, porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No se le olvide la palabra escogió. Esa palabra la va a encontrar. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. ¿Y qué dijo? Y sin mancha. Alguien va a decir, ¿y qué es una mancha, pastor? Mire, yo ya le dije que las manchas se dan por varias formas. Unas son por enfermedades. Otras es por la vejez. Cuando usted se va haciendo ya mayor, normalmente le van saliendo manchas en las manos. Es donde más sale, ¿no? Pero salen en otras partes también, ¿no? Brazos, cuello, espalda, me están diciendo. A veces cara, rostro, como se diga. Pero eso se va dando conforme a la edad. Usted ve a una jovencita, no, hombre, no, la mía tiene la piel clarita todavía. Sin ni mancha ahorita. Pero
cuando llegues a los 70, ¿no? A los 60. ¿Sí o no? A los 60 ya tendrá manchas. Qué manchada le van a decir así, ¿verdad? Ok. Póngale, pero las manchas se van dando por... Pero ahí le va otra. Si usted lee Levítico capítulo 13, habla de varios tipos de manchas. Pero realmente eso representa pecado. Por eso cuando dice que vivamos sin mancha, quiere decir que vivamos ¿cómo? Realmente las manchas en Levítico capítulo 13 se dan por inmoralidad, por una vida inmoral. Según Levítico capítulo 13, las manchas se dan por una vida inmoral. Hay varios tipos de manchas, ¿sí? Está la mancha de lepra, la mancha del cabello, la mancha roja, la mancha negra, la mancha blanca. Por ejemplo, ¿cómo se llama la enfermedad que? Vitiligo. Esa es una mancha blanca. Pero no estoy diciendo, oiga, sí, pero no estoy diciendo que eso sea pecado. ¿Sí me expliqué? Hay varios tipos de manchas, por eso es importante ver, ¿sí? Hay manchas negras, las que de la edad son negras o café, ¿no? Café oscuro. Normalmente las manchas por la edad. Están las manchas rojas. ¿Sí lo has visto también las manchas rojas? ¿Esas por qué se dan? A veces porque maduras de sol. Quedan como camarones, todos bien rojos, ¿va? La mancha roja también se da por alergias. ¿Verdad que sí? Eso lo va a descubrir usted en Levítico, capítulo 13. Si lo quiere hacer la tarea, ahí lo va a descubrir los varios tipos de manchas. Y habla de las curaciones de esas manchas y los rituales. Los rituales o tratamientos que tenían que tomar para que fueran curados. ¿Sí? Pero bueno, no voy a detener ahí. ¿Cómo es entonces que yo tengo que aprender a hacer la voluntad? Vea lo que dice. Regrésate a Hebreos 10:5, ¿no? Por favor. Es más, dame el 5 antes de que te vayas, dame el versículo 5. Que estás el 1:4, ahora dale el 5. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego, en amor, habiéndonos, mire lo que dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Yo estoy aquí por su voluntad, hermano. Yo no estoy aquí, mire lo que voy a decir. A lo mejor a alguien le ha pasado eso. Que dicen, wow, ¿sabe qué? Esta persona estaba bien grave. O cuando era niño se enfermó bien grave. Y el doctor vino y dijo, ¿sabe qué? Es probable que se va a morir. ¿No es cierto? Y de momentos el papá, la mamá, dobló sus rodillas y puso, Señor, ten misericordia de mi hijo, Señor, no te lo lleves. O en viceversa, con alguien de nosotros, no importa que sea niño. Y oró, y Señor, ten misericordia y sálvalo. Y también vino el doctor y le dice, ¿qué cree? No sé qué pasó, pero el medicamento, el tratamiento empezó a dar resultados, se dice. Empezó a dar resultados. Y también, ¿sabe qué? De la noche a la mañana va evolucionando bien, va reaccionando bien. Pronto se lo lleva a casa. Eso no fue la medicina, ¿o sí fue la medicina? ¿Qué fue? Fue la voluntad de Dios. Que no se fuera. Ahí le va la otra. Alguien que dice, tengo alguien que está enfermo, llévalo con el mejor doctor. Pagan mucho dinero, gastan y dicen, doctor, haga lo que sea, gaste lo que sea, no importa, pero sálvele la vida a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, a quien usted te aprecie. Y luego viene el doctor y usted dice, y usted está confiado, lo tengo en el mejor hospital, con los mejores médicos. Y luego viene y dicen, lo siento, acabó de morir. Pero ¿cómo si estaba en el mejor? Porque esa era la voluntad de Dios. Todos estamos dentro de la voluntad. Nosotros no venimos. Hermano, usted y yo no estamos aquí porque a su papá y a su mamá se les pasaron las cuentas. Usted está aquí por plena voluntad de Dios. Amén. Pero yo quería ser rico. Pues hazte así y te haces rico, 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 rico. ¿O no? Realmente yo quería nacer en tal lugar. Esa no era la voluntad de Dios. Estamos aquí, nacimos en la familia tal, porque esa era. Pues yo quería ser alto. No, pues esa no era la voluntad de Dios. No te dio un cuerpazo, te dio un cuerpito. ¿O no? Pero yo quería ser blanco y salí que soy moreno. Esa era. ¿No la has visto eso? El blanco no le gusta ser blanco. Quiere irse a broncear para ser moreno. ¿O no es verdad? ¿Verdad que sí? El moreno se echa todas las cremas para aclararse y verse blanco. ¿No es cierto?
El chino quiere ser lacio. Y se ve ahí, se peinan y se echan algo que para que así parejitos y ya se les vea. Y el lacio quiere hacerse unos chinos por acá. ¿Qué pasa? O sea, nada de esto. Lo que somos ¿qué? La voluntad de Dios. Claro, si te lo puedes componer algo, pues, como los dientes, ¿no? A mí se me torcieron por la parálisis y pues, ahora me están arreglando. Pero tampoco era que tenga unos dientes de tiburón, no. Solamente están tratando de arreglar mi mordida, que es lo que me quedó chueco. Pero realmente, lo que puedes, sí, échale ganas, ¿no? Pero siempre tenemos que aceptar ¿qué? Hay que aceptar la voluntad. Pastor, me estoy quedando pelón. Usa la resina. La resinación, quiero decir, porque ¿cuál otra cosa? No, hermano, pues hazte un injerto, no pasa nada. Lo que puedas hacer, hazlo. Y si no hay resultados, es porque esa. ¿No es cierto? Pastor, ya me eché todas las cremas en la cabeza y se me sigue cayendo. Ya no hay más. Solamente acepta siempre la voluntad de Dios. Y yo estoy hablando tal vez ahorita en juego, pero yo hablo de nuestro diario vivir, en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, mi amado hermano. Yo le digo a la persona, mire hermano, hasta en lo más mínimo, siempre busque la voluntad de Dios. ¿Va a buscar un trabajo? Búsquelo conforme siempre a la voluntad de Dios, porque así le va a bendecir. Va a buscar, pastor, yo ya quiero un marido, quiero un novio, me urge un novio. Busca siempre conforme a la voluntad de Dios. Porque mira, si tú sales, mire, hombres sobran, ¿eh? Pero si tú sales así desesperada, hermana, y agarras al primero que te encuentras, vas a estar llorando. Ay, pastor, es que me salió un mal hombre. No, es el que tú escogiste, había muchos, pero tú no te esperaste a la voluntad de Dios, fuiste y agarraste lo que tú quisiste. ¿No? Viceversa. Pastor, es que me tocó una mujer bien, no sabe cocinar. Yo les doy un consejo. Primero, para las mujeres, que sea de preferencia el hombre debe ser un poquito mayor. ¿Cuánto? No sé, pero que sea mayor. Los hombres maduran más lento, tardan más. Pero somos muy guapos, eso sí. Pero vea lo que sí, maduran más lento. ¿Verdad que sí? Oiga, le voy a decir, ahora, conforme a la Biblia, Adán era mayor que Eva, mucho mayor. No por un día, Eran años los que pasaron entre Adán y Eva. Si usted ve conforme a la Biblia, usted va a encontrar varios personajes de la Biblia que eran mayores los hombres, y eso funciona muy bien. En viceversa, las mujeres no busquen hombres más jóvenes. Esos no les van a funcionar, esos van directo al fracaso. Porque en lugar que buscar un marido, escogieron un hijo para seguirlo arriando, así jalando, llevando, y no manchen. Si algunos, hermanos, tienen 30 y se comportan como de 20, como de 15, y luego porque lo vio guapo se casó con él, usted va a cargar, dijo una hermana, usted buscó su cebollita para llorar, Así dijo la hermana, cada quien busca su cebollita para llorar. ¿Sí te acuerdas? Así decía, se llamaba Isabel, ¿no? Dice, pastores, que cada quien se busca su cebollita para llorar. ¿Eso qué ni qué? Entonces yo les digo, un consejo. ¿Eso qué tiene que ver? Siga la voluntad de Dios nada más, ¿va? Segundo, las mujeres no busquen un hombre con el cuerpo de Popeye. Vean que la cartera esté gorda. Si no, ¿con qué las va a mantener? A ratos usted va a tener, es que no alcanza, y pleitos. Porque mire, puede decir, ay, no es que hay amor, no, pero ahorita hay amor y cuando no haya dinero te va a dar trancazos. Y va a haber peladeces y va a haber insultos. ¿O no es verdad? Busquen, de verdad, que tenga la cartera gorda. Ya que si tiene la cartera gorda y es guapo, no, hermano, ya, esa es la voluntad de Dios, diga usted. Los hombres, no se ves que en muchachas así bien bonitas, no, es que está bien bonita, pero no sabe cocinar. No sabe cocinar y al rato van a tener problemas. Porque van a decir, es que la amo, pero de amor no vas a comer. Ahora ya va, que si sabe cocinar y todo está bonita, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Realmente, no es que lo tomamos a juego, pero no lo ponemos en obra. Lo tomamos en juego, pero no aceptamos a veces los consejos. Porque yo le dije algo, al tener cuerpo celestial y al tener cuerpo
terrenal, mi cuerpo terrenal tiene ¿qué? Deseos. Y yo termino haciendo mis propios deseos. Es que yo la veo bien bonita, pastor. Y es que no hay otra mujer como ella. No, pues porque así la ves tú, porque si tú le preguntas al de al lado, va a decir que la de él es la mejor. Y si tú le preguntas al del otro lado, va a decir que la de él es la mejor. ¿O no es cierto? Sí. Tú le dices a las hermanas, hermana, ¿no vio uno más guapo? Ay, pastor, está lindísimo. Pero tú le preguntas a la otra y va a decir la otra, ¿qué le vio? Es que cada quien lo ve bonito lo suyo, ¿va? Pero yo le digo una cosa, realmente, si quiere, acepte el consejo, ¿eh? Así, el pastor es interesado. No, hermano, porque el que le va a ir bien, el que tenga la cartera gorda y te va a ser bien cristiano, va a ser a usted. A usted le va a ir bien. Aunque yo le digo una cosa, Normalmente los hombres guapos, por ser guapos, son muy infieles, Son muy infieles, porque se les facilita. Ahora entiendo todo, porque luego... No. Sí le quiero decir eso, hermano. Realmente, mi hermano. Ahora, yo le voy a contar algo. Cuando nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios, todo va a ser diferente, porque vas a vivir primero con paz. La segunda, Dios te va siempre a proveer y abrir las puertas que son correctas. Pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, tú batallas solo, porque estás queriendo hacer las cosas en tu propia fuerza. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando, oiga lo que le digo, yo no estoy hablando de economía, porque vuelvo a repetir, como lo asimilan, no, pues me va re bien, yo no tengo necesidad, tengo un buen trabajo, apenas me dio un nombramiento más alto, gano más. No, eso no es, o sea, yo no estoy hablando que pienses que porque te va bien, tal vez, económicamente, tú estás dentro de la voluntad de Dios. Eso que ni qué. Yo le voy a comprobar un hombre, que fue un hombre de los más ricos de la tierra, pero que estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién es? ¿No saben? Salomón, el rey Salomón. Pero quiero comenzar con esta primero, con una mujer. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, por favor, hijo. Miren lo que dice ahí. Ruth, capítulo 1, versículo... ¿Qué le dije? No, perdón, espéreme. 20, sí es 20. A ver. Sí. Es más, dame desde el 19, por favor. Vea lo que dice. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, miren lo que dijo, se conmovió por causa de ellas. ¿Quiénes son ellas? Ruth y Noemí. Le voy a contar la historia para no leerla desde el principio. Nada más dame el 1, porque sí es importante que lo leamos. El 1:1. Miren lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Se acuerda que ahorita nosotros vimos jueces? ¿Cómo se vivía en los tiempos de los jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, vivían a su propia voluntad. No buscaban la voluntad de Dios. Por eso es importante. Hace un rato les dije, lean Jueces, el último capítulo y el último versículo. ¿Cómo termina la etapa de los jueces? Cada quien hace lo que quiere. Ahora, pongan atención. Cuando nosotros hacemos lo que queremos, estamos fuera de la voluntad de Dios y vas a sufrir consecuencias. Ve las consecuencias de esa historia, vivir fuera de la voluntad de Dios. Encontramos la historia de Ruth. Gobernaban los jueces. Y dice, y hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar, se fue a vivir en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. Detengámonos aquí. Dice que allá él cuando vio que en Belén había un poco de escasez. Ahorita lo va a descubrir porque nunca hubo escasez. ¿Por qué estaban viviendo escasez? Esa familia, porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, Él prometió que nunca te iba a faltar nada. Él prometió que aunque la crisis esté en todo su apogeo, a ti nunca te va a faltar nada. Porque tú tienes al Dios que provee. Tú tienes al Dios que es dueño del oro y de la plata. Tú tienes al Dios que es el dueño de la vida y de la salud.
Tú tienes al Dios que abre puertas y que nadie encierra. Tú tienes al Dios de tu lado. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Si tú lees en el libro de los jueces, en el capítulo 13, yo te decía que leyeras los primeros 6 capítulos, por lo menos. Pero si tú lees todos los jueces, vas a entender. En el capítulo 13 de los jueces, había un hombre llamado, jueces 6, perdón, dije 6. Hay un hombre que se llama Gedeón. Póngale atención a lo que le voy a contar esta historia. Dice que este hombre, Dios lo escogió, pero él no tenía ejército, él no tenía nada. Israel era pobre porque estaba en los tiempos de los jueces, vivían ¿cómo? Empobrecidos. Oigan decir, empobrecidos. Y dice, oigan decir, Dios le dijo, yo te he escogido a ti. Le dijo, yo te escogí a ti. Pues digo, nos escogió, en él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dijo, yo te escogí. Ve y destruye a los enemigos. Dijo, pero yo solo no puedo. Tú no te preocupes, yo sé lo que voy a hacer contigo. Dijo, pero es que ellos son miles. Tú llévate 300. 300 para contra 20,000. Nos van a masacrar. Yo me encargo del resto. Pero no eran 20,000, te vas a ver cuántos eran, Dijo, él fue creyendo, se sometió a la voluntad de Dios, iba por la noche. Y Dios le dijo, detente acá. Mañana ya tienes la victoria. Oiga el número de soldados que había del otro lado. Él nomás, ¿cuántos llevaba? 300 hombres. Y Dios le dice, descánsate aquí y espera y ve lo que voy a hacer. Y dice que cuando todos los estaban ahí, en la noche en el campamento, vino uno, no muchos, vino un ángel de Dios. ¿Cuántos? Y mató a 185,000. ¿Cuántos soldados había? Yo le dije 20,000, eran 185,000. Estamos hablando de un super ejército, hermano, ¿Y él cuántos llevaba? Amaneció y Dios le dijo, ve y termina con los últimos y recojan todos los despojos, porque yo ya los enriquecí. ¿No dice que eran pobres? ¿Cuánto oro cree que recogieron en 185,000 hombres? En esos tiempos los hombres usaban corazas de oro, adornos de oro, los cascos llevaban oro, sus brazaletes de oro, usaban anillos. Realmente, ¿cómo los enriqueció Dios? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos ángeles llevó el Señor? Porque Dios no necesita de nada, Dios no necesita ni siquiera ayudaditas, solamente necesita que tú te sometas a su voluntad para que Él obre todo. Pues dije, aunque estés pasando hoy, que es que no hay trabajo, la crisis, tú tranquilo. Dios siempre te va a suplir, siempre y cuando tú estés dentro de la voluntad. Si tú no estás dentro de la voluntad, créeme lo que te vas a sufrir. Y créeme lo que si tú no entras en la voluntad de Dios, créeme lo que vas a vivir siempre consecuencias. Porque lo estarás haciendo, ¿qué? En tus propias fuerzas. Estarás haciendo lo que bien te parece y no lo que bien le parece a Él. Ve lo que digo. Y en los días que gobernaban los jueces, hubo un hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Ellos no tenían que comer porque ellos estaban viendo una crisis tal vez económica. ¿Y se fue a dónde a vivir? A Moab, con los moabitas. Y eso no lo debían de haber hecho ellos. Pero ellos se salieron, oigan decir, de la cobertura de Dios. Israel era cubierto por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hay muchos pasajes de la Biblia. Lea Job capítulo 1 y dice que, me parece que es el 1:5, 1:6, que dice que cuando vino el diablo y Dios le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Mira cómo le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre bueno, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Qué le contestó? Él está así porque tú lo proteges. Pero quítale. Le dijo él, quítale el cerco, quítale la cobertura y vas a ver cómo te reniega. Fíjese cómo el diablo se da cuenta que Dios siempre a su pueblo lo va a cubrir, lo va a proteger. Ahora, ahí no es uno, ahí le va otra. Cuando fueron, mi amado hermano, el rey Balac fue a traer a Balaam, el adivino, el brujo, el hechicero. Y le dijo, ven y maldíceme a un pueblo, porque yo sé que al que tú maldices será maldito. ¿Y Balaam qué hizo? Pues vamos, ¿no? Dijo así. ¿Y se acuerda que va en su burra? La burra vio al ángel, la burra habló. ¿Sí se acuerda de eso? Ok. Pero llega
porque todavía a pesar de todo lo que le pasó, siguió de terco. Y va y llega. Y cuando lo suben a las colinas, a la arriba, en los montes, y lo llevan, y dice que cuando vio al valle, Israel estaba asentado, no sentado, asentado todos sus campamentos. Y dice que él dijo, ¿cómo podré maldecir a quien Dios protege, al que Dios cubre, al que Dios tiene cuidado de él? No lo puedo maldecir. Y Balaam le dijo, no, Balac le dijo, maldícemelo y te doy todo el tesoro. No puedo, porque este pueblo es un pueblo especial. No son cualquiera, no son como los moradores. Nosotros somos especiales, se supone que somos diferentes. Y le dijo, este no es como los de allá, estos no se comportan, no se conducen, no actúan como los de afuera. Si ellos se comportaran como los de afuera, créeme lo que los maldigo. Nunca lo pudo maldecir, pero vea, ¿por qué? Porque ellos estaban dentro de las buenas obras, que es la santificación. Cuando Balaam no pudo maldecirlo, le dijo, no lo puedo maldecir, pero te doy un consejo. Sácalos de la voluntad de Dios. ¿Cómo los saco? Sácalos de la santificación. Llévales mujeres. Y cuando ellos empiecen a tener o a casarse con mujeres de otros pueblos, Dios los va a abandonar. Esas son cosas de las que no nos damos cuenta, mi amado hermano. Cuando nosotros, mi amado hermano, hablando de los jóvenes, cuando nosotros, mi amado hermano, no buscamos la voluntad de Dios por buscar un hombre. Yo le quiero decir algo, hermano. Todas las familias de la tierra ya estaban diseñadas desde el cielo también. Y usted voltea con el gordo. ¿Ese gordo te tocó? ¿De veras? Pero nosotros, Dios ya diseñó todo. Nada es casualidad. Pero algunos nos salimos de la voluntad de Dios y vivimos las consecuencias, sufrimos las consecuencias. Ahora, dijo Balaam, dales mujeres extranjeras, que se enamoren de ellas, y cuando se enamoren van a pecar y Dios los va a abandonar y entonces los vas a derrotar. Ahí le va otra que le dijo, dales a comer, invítalos a las fiestas paganas y dales de comer. ¿No les dijo eso? Y vas a ver que Dios los va a abandonar. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el pacto, ahí se rompe la santificación y la mancha. Entonces sí nos manchamos. ¿Por qué? Porque le hablé de varias manchas y las manchas significan, pero no estoy en el tema de las manchas. Pastor, algunos los veo como dálmatas todos manchados. ¿Qué manchados? Sí, hermano, nomás porque nosotros no lo vemos, hermano. Nosotros no lo vemos. Pero si hubiera que algunos están bien manchados que parecen dálmatas, ¿de veras? Póngale mucha atención entonces, mi amado hermano. Estamos entendiendo hoy. Dice que esta mujer con su marido se fueron ¿a dónde vivir? A Moab. Oiga, dejaron Israel, dejaron Belén, dejaron la cobertura de Dios, dejaron la voluntad de Dios para irse a vivir ¿a dónde? A Moab. Y estando allá, empezaron a sufrir las consecuencias. ¿Quién se murió primero? Su marido se llamaba Elimelec. Su marido se llamaba Elimelec. Tenía 2 hijos, Quelión y Malón. Qué malón era, porque. Y dice que lo primero que se murió, ¿qué fue? Su marido. Ella quedó y dijo, bueno, acá nos vamos a quedar. Eso no pasó en un día. Eso me está dando a entender que se fueron a vivir por años. Sus hijos crecieron allá y se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, ¿no? Orfa. Y la otra se llamaba Ruth. Y allá se quedaron a vivir. Pero dice que se murió el papá, Elimelec se murió primero. ¿Cuántos años vivieron allá en lo que crecieron los chavos? No lo sé. Pero se quedaron por años a vivir allá. Y allá es lejos de la voluntad de Dios. Y oiga lo que voy a decir. Y dice que entonces, dice que estando allí, se murió Elimelec y Ruth dijo, bueno, todavía tengo 2 hijos que pueden verme, trabajar por mí y verme. Y se murió el otro, Quelión. Y su esposa se quedó ahí también viuda. Pasó el tiempo y se murió Malón. Y dice que cuando Ruth vio, dijo, me regreso, ya me quedé sola, estoy desamparada. Me regreso, pero ahí estaba cuando ella reconoce que estaba fuera de la voluntad de Dios. Ponga atención, ella misma va a reconocer que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y dice, me regresaré a Belén. Y dice que ella va en camino y sus nueras van atrás de ella. Dijo, no, hijas,
Ustedes son moabitas, aquí están en su tierra. Regresen a su casa, con su familia, váyanse. Y no, te vamos a decir, no, hijas, miren, yo ya soy vieja. Ya no creo tener hijos. Y aunque los tuviera, ¿a poco se van a esperar en lo que yo me embarazo de uno y en lo que crece para que se casen ustedes con él? Váyanse. Y dice que las 3 se abrazaron y lloraron. Lloraron amargamente, porque esas son las consecuencias. Llorar amargamente son las consecuencias de cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Y lloraron. Y dice que entonces Orfa la besó y dijo, pero ahí nos vemos. Y Orfa se fue. Y le volteó Noemí, y le dijo a Ruth, tu hija, tu cuñada ya se fue, tu concuña ya se fue, vete tú también. Y le dijo ella, yo creo en el Dios que tú crees, y a donde quiera que vayamos voy a ir. Dice que las dos se abrazaron y empezaron a caminar rumbo a Belén. Versículo 19, vean lo que dice. Anduvieron pues ellas dos, ¿quién son? Ruth y Noemí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta? Es un signo de interrogación, es una pregunta. ¿No es esta Noemí? ¿Por qué les conmovió? Porque vieron a una mujer, mi amado hermano, que se había ido guapa, joven, frondosa, y ahora regresó ¿cómo? Acabada, destruida, toda flaca. Yo no lo sé cómo llegó. Andrajosa. Y se preguntaban, digo, ¿y dónde quedó la belleza? ¿Y dónde quedó el gusto? Porque Noemí, ahorita va a decir qué dice, versículo 20, vean lo que dice. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque, miren lo que dice, porque en grande amargura me ha puesto. A mí me sorprende que no dice, el diablo me puso en amargura, el diablo me destruyó. Porque cuando a nosotros nos va mal, ¿sabes qué? No aceptamos nuestra culpa. ¿Sabes a quién echamos la culpa? Es que el diablo me atacó. No, ¿cuál diablo te atacó? Eres tú un rebelde que no has querido vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque así culpamos, ¿eh? Cuando nos va mal, ¿qué decimos? Ay, pastor, ore por mí porque el diablo me está atacando. Pero tú también estás poniendo lo tuyo. Porque ahí no dice que el diablo lo puso en mal. ¿O sí dice? ¿Quién los puso en mal? Dios, el Todopoderoso. Mira, hermano, cuando tú te sales de la voluntad de Dios, eres presa fácil del diablo, pero vas a vivir las consecuencias de una corrección de Dios. ¿Ya viste la diferencia? Ahora ven tantito. Tú, Raulito, ven, porque es que estás casi más o menos como él. Mire, usted va a tocarse el diablo. ¿Sale, Raulito? ¿Sí? Sí. Órale. Mire, cuando él se sale de la voluntad de Dios, es decir, él va a sufrir 2 consecuencias. Al salirse de la cobertura de Dios, párate ahí enfrente, ya Dios no lo cubre, Dios ya no lo protege, porque él se salió de la voluntad. Mi voluntad no era que sufras. Dios dice, yo no quiero que tú sufras, pero como tú quieres hacer lo que tú quieres, tú te vas. Es como cuando nuestros hijos, hermanos, son rebeldes, nuestros hijos de casa son rebeldes, y tú le dices, hijo, échale ganas, hijo, pórtate bien, y ellos no quieren hacerle caso a usted. Y le dice a lo mejor su hijo, no, ya estoy harto, no me gusta que me manden, no me gusta que me digas, yo me voy de la casa. ¿Usted lo corrió? No. Ahí en casa tenía cama, tenía cobija, tenía luz, tenía agua caliente, tenía comida, tenía todo. Internet, ahí está. Tenía todo, pero cuando el hijo dice, no, yo no me... Porque usted lo único que les pide a sus hijos es que, ¿qué? Que obedezcan, pórtate bien, obedece, respeta, échale ganas, respétame a mí, que soy tu padre, soy tu madre, pero no como la Virgen, ¿no soy yo tu madre acaso? No, ¿verdad? Y el hijo dice, pero como es rebelde, dice, no, tú me quieres mandar, yo quieres que yo haga esto, y yo no soy que ella, yo no soy tu esclavo, porque así se pone, ¿no? Y se va. Ay, hermano, no supo ni lo que hizo. Perdió cobija, cama, casa, agua caliente, comidita, su chocomilito y el internet. Todo lo perdió. ¿O no? ¿Pero por qué? Por tonto, porque quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Su vida, su voluntad, sus deseos. Y él piensa que va a irle bien. Yo ya me voy, yo no necesito. Y se va. Mofles.
Ya el padre ya no tiene cuidado de él. Ahora tiene hambre, ¿quién le da? Usted lo tenía en casa, ni modo que dijera, no comes. A usted como quiera le dolía porque su hijo, estando en casa, ya hizo usted las albóndigas. ¿Sí le gustan las albóndigas? Pero enchipotladas, hermano. Mi esposa unas albóndigas, ¿ah? Bien chiras, dice. Oiga, ahí le va. El que siempre le vacilo con el que hace comer. Oiga, lo dile. Entonces ahí le va. Usted ya hizo la comida. Y por muy rebelde que sea, o por más que incluso 10 minutos antes ya le contestó a usted feo, ¿usted qué le dice? Sí. Siéntate a comer. Aunque esté enojado, ¿verdad? Siéntate a comer. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo. A usted le duele. Y viéndolo, pues le duele dejarlo sin comer. Ahora, cuando ya no lo ve, y si no comió, pues allá que nomás se las imagine las albóndigas, porque ya no tiene. Pero ahí le va. Entonces sufre 2 consecuencias. Número 1, el diablo. Ahora sí, ¿el diablo qué es? Él es automático. Pero Dios también le va a permitir que sea, ¿qué? Corregido, que viva consecuencias de su desobediencia. Desobediencia porque se salió de la voluntad del Padre, que es Dios. Atácalo, ¿qué le harías? ¿Una qué? ¿Una cerveza? Dice ya. Se va a perder, sí, porque después de hacer eso, se va a perder en el mundo, en los vicios, en los placeres, y su alma se va a ir al infierno. Pero el diablo no solamente le va a llevar a una cerveza, lo va a pisotear, lo va a vomitar, se va a burlar, y lo vomita y lo muerde y lo vuelve a masticar y lo vuelve a echar para afuera, y el diablo no va a tener compasión de él. ¿A poco cree que sí? ¿Sabe cuándo? Hasta que él 2 cosas necesita. ¿Qué necesita? ¿Hasta que qué? Antes de arrepentirse. Para que se arrepienta necesita algo. No se va a arrepentir si no está lo primero. Eso. Si él no reconoce, porque como el hijo pródigo, cuando diga, dale, me salí de la casa y allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan y muchos jornaleros tienen hambre, tienen que comer y yo aquí estoy. ¿No es cierto? Mientras él no reconozca, muchos de nosotros no reconocemos. No, yo estoy bien. No, él puede decir eso. No, el pastor porque está loco. El pastor porque no vive lo que yo, pero yo estoy bien, a mí me va re bien, mira, tengo harta lana. Está bien. Mientras tú no reconozcas, nunca vas a regresar al arrepentimiento para venir, ¿qué? A la casa del Padre, a la protección. No vas a regresar, aunque te congregues. Porque mucha gente viene, escucha las predicaciones, pero así como sale, se fue. Estamos en el año del perdón. ¿No se supone que es 2026 el año de qué? ¿Ya perdonaste? Mira, hermano, hace 8 días ya no estuve, pero que según fue el Día Internacional de la Mujer. Y hoy puros desmanes, hermano, puro desmán. Porque en vez de liberar, ¿cómo se le dice? Pero se va a quedar grabado y luego van a echar a mí que soy un violentador. Soy un feminista. Porque la mujer, hermano, no está dentro de la voluntad de Dios. La mujer se salió del parámetro de la voluntad de Dios. Porque Dios, dice la Biblia en 1 Corintios, que creó al hombre primero como cabeza y después a la mujer. Pero hoy la mujer quiere estar por arriba del hombre. Aunque ellos dicen que quieren igualdad, no es cierto. Ya no es igualdad. Ahora ellas quieren estar arriba. Eso desde ahí ya me marca que está fuera de la voluntad de Dios. La mujer hoy en día dice, yo cocinar, no, yo voy a estudiar, voy a trabajar y voy a contratar chacha para que me hagan comida. ¿Qué voy a aprender a cocinar? Ay, no, yo no, para eso no nací. Hermano, ¿y dónde deja? Entonces, ¿cómo la mujer, a dónde deja? Que dice Efesios, que las mujeres sean sensatas, sean prudentes. Una persona que piensa así no es sensata y no es prudente. Proverbios capítulo 31 dice, habla de la mujer sabia, la mujer virtuosa. ¿No dice así? La mujer virtuosa es la que cuida de su casa. Hoy no se quieren casar porque yo, hombre, ¿para qué quiero hombre? Yo no necesito de hombres. Entonces, no están fuera siempre de la voluntad de Dios. Lo peor es que le quiero decir eso, que todas las cosas del mundo se las traen para la iglesia. Y las cristianas de la iglesia también piensan lo mismo. Yo no me pienso casar, solamente pienso tener un hijo. Peor tantito.
Dígame si no va a sufrir consecuencias. Porque las mujeres dicen, yo ya estudié, o para eso estoy estudiando, yo no necesito de un hombre para que me caliente las patas, no, para que más tenga yo que cuidar, no, para cocinarle menos, yo si no soy criada de nadie. ¿Y dónde dejas entonces lo que la Biblia le dejó? Yo les digo, ponen ahí en todas las oficinas de independencia de gobierno, ponen un póster, violentómetro, el violentómetro. El primer paso del violentómetro, que el marido te diga cómo te debes de vestir. Si el marido te dice, eso no te lo pongas, ya la estás violentando. ¿Y dónde deja la Biblia? Que dice la Biblia, dice cómo se debe de vestir la mujer. ¿Sabe qué? Entonces Dios es un machista. Que esto no es, vaya usted viendo puro. Por eso dice Romanos, habiendo profesado haber creído en Dios, se alejaron de Dios y no lo tomaron en cuenta. De veras. Ahí está, mira el violentómetro, ¿verdad? Dámelo. Porque dice que piensan, hermano. Dice, ¿cuál es? Es que va subiendo de nivel. Dice, bromas hirientes, mentir o engañar, ignorar con la ley de hielo. Yo le dije que tan solo, si nosotros fuéramos cristianos, no te puedes quedar sin hablar a tu pareja. Tú tienes que amar. ¿No se lo dije? La hermana me dijo, tenemos 2 días que no nos hablamos. Eso no estás bien. Pastor, es que usted está de... No, ella nunca me dijo nada, ella escuchó. Le dije, porque Dios quiere obrar y todas las operaciones del Padre obran en una mujer y en un hombre sensatos, prudentes, sabios, en hombres y mujeres que quieren agradar antes que a sus propios deseos, antes que a sus propios beneficios. Pastor, pero es que eso no me saco ganancia, ya hizo de la suya y todavía lo tengo que perdonar, lo estoy premiando. Antes que te beneficie o no te beneficie, tú haz la voluntad de Dios y Dios se reprende al gordo. Él se encarga. ¿A poco tú crees que necesita que tú le dejes de hablar para que lo castigues con la ley de hielo? Dios se encarga, lo reprende y lo somete y lo pone hasta que también te pida perdón a ti por haberte herido, lastimado o dañado. De veras, hermanas, hermanos, hay muchas cosas que se están haciendo porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso Romanos dice que cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, ¿no dice así? Porque habiendo profesado en Dios, se alejaron de Dios y no lo tomaron en cuenta. Dios honra a las mujeres, hermano, pero Dios honra a las mujeres que son temerosas, que viven sus mandamientos, que aman su ley, que se sujetan y obedecen la Biblia. A esas Dios las va a honrar. Honrar no es de que vengas y te sientes, escuches y piensas que ya cumpliste. ¿Con quién cumpliste? ¿Con Dios? Cumpliste contigo mismo. Dios quiere a esas personas que vienen, escuchan y cuando salen de aquí buscan un cambio en su vida y en su actitud. Cuando dicen, Dios me habló, hoy Dios me habló, porque tienen los sentidos espirituales abiertos, los ojos del entendimiento, y dicen, hoy Dios me habló, no fue el pastor. ¿Fue el pastor o Dios a través del pastor? Cuando no entendemos eso. Realmente, gracias, siéntense ya, porque los dejé para... Quiero ver cómo dice, vea lo que dice. Y dijo, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto, ¿qué? Dios mismo te pone en situaciones para que vivas, llores, lamentes. ¿Pero por qué? Porque cuando comenzaste haciendo su voluntad. Tu voluntad. Mira, hermano, hay gente que a veces ha venido a mí y me dice, pastor, me quiero comprar un coche nuevo del año, de la agencia. Ya tengo un buen trabajo. Yo lo primero que le aconsejo, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué le digo? Mira, ¿quieres un consejo? Todo tiene su tiempo. ¿Quieres un consejo así? Compra lo que tienes ahorita, para lo que te alcanza. Porque un coche son mínimo de 36 a 60 meses. Estamos hablando de 3 a 5 años. Tú no sabes, ahorita estás bien, me dices que tienes un buen trabajo, pero tú no sabes en 2 años, tal vez te corran del trabajo y lo pierdas. O ya no gane lo mismo. Ahora, le voy. Hay gente que me dice a mí, me escucha, vienen a pedir consejo y no lo hacen. Lo escuchan y como no le favorece el consejo, ¿qué dicen? No, es que yo sí quería, esperaba que me iba a decir, sí, hijo, te voy a bendecir, Señor, derrama la vida. No,
Yo le estoy hablando conforme a la voluntad de Dios. Y hay gente que lo ha comprado y luego a los 2 años ya no tienen para pagar. Y se endeudan, están sufriendo. Pastores, que ya no sé qué hacer, ya me están... ¿Cómo comenzaste? Haciendo tu voluntad. Haciendo. Ahorita estás endeudado. Hoy muchos lo pierden, se los recogen. Porque el banco es sin piedad, hermano. El banco es sin piedad. Pásate un día. Aunque tú digas, voy mañana tempranito. La computadora marcó, como todo es computadora, a las 12 de la noche marcó un día ya. Diferente. Y te lo quitan. ¿Y sabes cuáles son? Llorar, vergüenza, sufrimiento. ¿De qué hay necesidad de todo eso? De que te endeudes, de que no puedas dormir, de que vivas angustiado, vivas preocupado porque ya no tienes para pagar. ¿Para qué? Porque todo lo que comenzamos. Yo les digo una cosa, yo les digo a todos, vayas a hacer lo más mínimo, lo que te parezca más mínimo. Siempre busca primero la voluntad de Dios. Yo le digo a gente, mira, incluso yo le hablo por mí. ¿Voy a comprarme un coche? Yo no soy mecánico. ¿A poco, hermano, creo que yo soy especialista en mecánica? A mí me pueden engañar. Yo voy a comprar un coche y yo le pregunto al que me lo va a vender, ¿cómo está? ¿Qué me va a decir? ¿Le falla esto? ¿Le falla esto? ¿Le falla esto? No, ¿qué me va a decir? Está súper de lujo, al 100. ¿Quieres con este? Vete hasta carretera, Veracruz, Acapulco y no te deja. ¿No te dice así? Tú te lo compras y a los 2 días empieza a echar humo negro. ¿Por qué? Porque nomás me dieron su arreglada y ya estaba a punto de desvielarse. Pero yo no soy mecánico. ¿Pero ¿sabes qué hago? Porque a mí me pueden ver la cara. Pero hay alguien al que no le ven la cara y que es mi defensor. ¿Saben qué? Yo clamo y digo, Señor, tengo tanto de dinero. Señor, si es tu voluntad, provéeme un buen carro, Señor. Y yo clamo a Dios. Me he ido una vez me fui con 30,000 pesos y me traje uno de 80,000. ¿Por qué cree? Es que soy muy bueno en los negocios. No, Señor. Es porque Dios es el que hace los negocios por mí. Le dije a mi esposa, oye, vi este carro y me dijo, ¿cuánto tienes? Le dije, 30. ¿Y cuánto te falta? 52. ¿Y cómo le piensas hacer? ¿Cómo cree que le pienso hacer? Trabajar. ¿Cómo cree que le pienso hacer? No, así, mire, así se buscan las cosas. Ella me conoce. Yo doblo mi rodilla. Señor, si es tu voluntad, ábreme las puertas, Señor. Y lo compré. De veras, hermano, así se dan las cosas. De querer, hermano, yo quiero una Tiguan de 700,000 pesos. Yo no lo tengo. Pero si es la voluntad de Dios, en su tiempo llegará. Ay, ¿para qué me estoy apresurando ahorita de acá? Rompiéndome. En rato como las uñas. Y al rato, como dices, me como las uñas. Y al rato, ¿cómo se rasca cada quien con sus propias uñas? Ya no tengo. No, hermano, tenemos que confiar siempre en Dios. Hacer siempre, porque si tú te sales de la voluntad de Dios, el Todopoderoso, no es el diablo, Por eso yo le digo a la gente, cuando te va mal, ahí te doy un consejo. Lo primero que tienes que pensar es esto. ¿Es el diablo el que me está dando? ¿O es mi actitud lo que me está llevando a esto? Para que tú le puedas pedir perdón a Dios. Dios te saca así, mira, pero Dios quiere sinceridad. Porque si tú lo haces así, Dios perdóname, pero nomás lo haces de dientes para afuera, o lo haces así como, pues a ver qué pasa. No, así no. Tiene que ser con un corazón profundo, que sientas el arrepentimiento y digas, Dios perdona. Yo lo viví, hermano. Yo una vez pasé una situación por esa. Yo vivía en Estados Unidos y me estaba yendo en una situación difícil. Después de que salí del seminario, salí muy joven del seminario y me fui a vivir a los Estados Unidos. Y estaba viviendo una situación difícil y ese día que fui a la iglesia. Y el pastor empezó a predicar, pero yo a donde me congregaba era una iglesia como de 2,000, 3,000 personas, era gigante, enorme. Y yo ese día llegué tarde y me senté hasta allá atrás, hasta donde ya no se veía. Obvio, yo sí veía hasta el frente, pero el pastor viendo miles de cabezas no me veía a mí. Y luego con mi tamaño, pues menos, ¿verdad? Y era yo muy flaquito. O sea, no creo que era yo muy visible. Me senté hasta la última silla ya. Y empezó el pastor a predicar y empezó a decir, yo sabía lo que estaba yo viviendo. Yo sabía lo que estaba pasando. Yo me quedé debiendo en el seminario mucho dinero porque no tenía papá. Y el pastor empezó a predicar. Dijo, no, que unos y que eso. Hermano, todo lo que él predicaba, oiga lo que todo lo que él predicaba,
yo sentía que me llegaba. Y yo sentía que me llegaba y yo decía, claro, lo está diciendo por mí. Y yo decía, pero ¿cómo si estoy hasta acá y me está viendo? ¿Por qué? Pero yo sentía que como que si me estuviera viendo, hermano, así. Como que si supiera mi vida y como que si de veras me lo estuviera echando en cara. Y él dijo al final, yo les digo una cosa. Busquen arrepentirse y busquen a Dios. Terminó la reunión, yo me fui para mi casa. Bien agüitado, hermano. No creo que salí así, que lleno del Espíritu. No, después vino la llenura. Yo me fui así bien agüitadón porque pues era el plan de Dios. Y me fui a mi casa y algo me decía, arrepiéntete, pero yo así como al rato, en la noche, cuando llegue la hora, no, ya no aguanté, a las 5 de la tarde, me hinqué y empecé a orar, Señor, yo reconozco que hice mal esto, y empezaron a fluir unas lágrimas y a llorar, y yo a través de que empecé a llorar, yo empecé que el Señor me estaba liberando y estaba yo perdiendo la carga, como si me estuvieran quitando, y empecé a sentir como Dios me empezó a dar paz y llenó, y lloraba. Cuando yo terminé, hermano, había luz, y cuando yo terminé de llorar y abrí los ojos y me los limpié, ya estaba oscuro. Dije, pues ¿cuánto tiempo pasó? Yo pensé que habían pasado 5 minutos. No, hermano, la vida me cambió en ese momento. En ese momento me cambió. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona. Dios es fiel. Dice que Él nos escogió desde antes y Él tenía un plan para nosotros. Él no quiere que suframos. Sufrimos por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio orgullo, por nuestra propia necedad, por nuestra propia desobediencia, hacer lo que Él quiere. Más bien queremos hacer ¿qué? Lo que nosotros queremos. Tenemos que amar, tenemos que perdonar, hermano. Tenemos que regresarnos a la voluntad de Dios. Incluso yo ayer les predicaba también allá en la reunión. Yo les decía, mira, hermano, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu. Los mandamientos del Padre son los 10 mandamientos y el libro de la ley. Esos son los mandamientos del Padre. Los mandamientos del Hijo son por lo que dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. ¿No dijo eso? Otro mandamiento que les dijo, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor. Él nos dio otro mandamiento. Otro mandamiento de Jesús es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿cuáles son los mandamientos del Espíritu Santo? Cuando a los hombres nos dice, maridos, amad a vuestras esposas. Cuando tú dices, no, es que ella no se lo merece, ella esto. Tú no estás desobedeciendo a nadie. Tú estás desobedeciendo los mandamientos del Espíritu Santo. Cuando la mujer dice, yo no voy a obedecer a mi esposo porque ni se lo merece. Tú no estás desobedeciendo a tu marido. Tú estás desobedeciendo a los mandamientos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos va a ir bien si estamos viviendo qué? A nuestra manera, a nuestro criterio. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque muchas veces, mi hermano, lo que estamos a punto de hacer no nos beneficia. ¿Y cómo lo voy a hacer si eso no me beneficia? Tú hazlo, porque aunque a ti no te beneficie, en su debido momento Dios te va a honrar. A mí, hermano, me ha tocado encontrarme gente que tiempo pasado eran groseros y todo. Y una vez hubo una persona que me hizo daño y yo lo encontré así cerca de acá. Y yo le hablé y le dije, oye, ven, te quiero decir algo. Pues te pido perdón por lo que pasó. Y él sabía que le había hecho mal. Y él me dijo, no se preocupe, yo reconozco que hicimos mal y que es importante que nos pidamos perdón. Y yo le conté a mi esposa y me dijo, bueno, ahora falta su esposa, porque su esposa es orgullosa. Y yo le pedí perdón a él y hoy veo a su esposa y así, y digo, no, pues no ha cambiado. Pero aunque a mí no me beneficie y si tengo es necesario ir a pedir perdón, yo lo hago. Porque yo no lo hago por agradar a él, yo lo hago por agradar al Padre. Estamos en el año del perdón, hermano. Ya estamos en marzo. 15 de marzo hoy, ¿no? Hoy es 15 de marzo, ¿va? Bueno. Estamos en el 15 de marzo, ¿no? Realmente le puedo decir algo. Ya llevamos casi 3 meses del año del perdón. ¿Ha habido cambios? Mira, hermano, cuando alguien dice, yo me enojo porque lo que predicaron no me gusta, me voy de la iglesia. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Te vas porque te enojas, te vas por rebelde, pero no te vas porque sea una dirección divina. Te vas porque te incomodó y te enojas y quieres hacer ¿qué? Tu voluntad. Realmente, mi amado hermano, se me acabó el tiempo, pero le voy a terminar nomás diciéndole de Salomón. Salomón, mi amado hermano, fue escogido por Dios. Dios lo escogió. Dice que David y Betsabé tuvieron un hijo de adulterio, ¿se dice así? Sí. Pero el hijo se murió. Dios le dijo, mandó a Natán y dijo, repréndelo y dile
que lo que hizo lo va a pagar, porque él mató a escondidas a Urías, pero yo lo voy a hacer en público. Ah, hombre, David lloró, se arrepintió, se murió el pequeño. Pero Dios mandó al profeta Natán y le dijo, tú tendrás un hijo. Porque él decía, David dijo, yo quiero edificarle una casa al Dios Todopoderoso. Tenía dinero, tenía los materiales, tenía los trabajadores, tenía la madera, tenía el oro, tenía la plata, tenía todo para hacer. Y Dios le dijo, dile a Natán, porque él fue y le dijo a Natán, yo quiero hacerle uno. Y Natán dijo, ve y hazlo, Dios está contigo. Y en la noche viene Dios y le dice a Natán, ¿y tú por qué le dijiste que lo haga? Ahora regrésate y dile que no, que él no me va a edificar porque él tiene manchadas las manos de sangre, pero que nacerá de él un hijo llamado Salomón, que significa paz. Salomón viene de la palabra correcta, el nombre correcto es Shalomón, viene de la palabra Shalom, que significa paz. ¿Sí? Haga de cuenta que Salomón es el masculino y Shalom es el femenino. Usted sabe que yo tengo una hija que se llama Shalom, ¿verdad? Por eso lo sé muy bien, sé lo que significa. Y dijo, ve y dile que él no me lo va a edificar, me lo va a edificar un hijo de él. Yo le voy a dar un hijo. De hecho, su nombre no era Salomón, su nombre era Jedidías, que significa el amado de Dios. Jedidías. Yo le quiero decir algo, hermano. Usted tiene otro nombre. El nombre que usted tiene es el nombre que le dieron sus papás. Pero cuando Dios lo creó en el cielo, le puso nombre. ¿Quiere un ejemplo? ¿Quiere que se lo compruebe? Ve Apocalipsis 2:7. Creo que es en Apocalipsis 2:7. Vea su pantalla, por si no. Mire. 2:7. Dice, ajá, ahí está. 2:7, el 8. No es 2:7. A ver, espera. Ahí estoy aquí. A ver. 2:17. Yo había dicho 2:17. Mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido. Y le daré, ¿qué dice? Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito, ¿qué dijo? El cual ninguno conoce, sino aquel. Yo ya tenía un nombre. Mire, yo cuando llegué a la tierra, a mi papá o a mi mamá, yo no sé quién de los dos, se le ocurrió ponerme Guillermo. Pero eso fue ocurrencia de ellos, ¿sí? Pero como yo ya tenía un cuerpo celestial y Dios ya me había creado, Él ya me había puesto un nombre. ¿Guillermo qué? Bello. El guapo Ben dice, ¿no? No. Dios ya me había puesto un nombre, ¿ya? Y cuando yo regrese, Él me va a decir cuál es mi nombre. Porque yo ese nombre lo dejé allá. ¿Que le doy un ejemplo con Jesús? Cuando Jesús vio a Simón, que era Pedro, ¿no le cambió el nombre? ¿Por qué le cambió el nombre? Porque ese era su verdadero nombre. Dijo, tú aquí en tu casa te pusieron Simón, pero yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y con la misión que yo te mandé a la tierra, es que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa fue la misión. Mira, Isaías 43. Y vea, ahí va a dar los dos nombres, Ahí va a dar los dos nombres. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba Israel? Antes de llamarse Israel. Jacob. Pero Jacob, ¿quién se lo puso? Su papá. Pero cuando Dios lo escoge ya, dice, ya no te vas a llamar Jacob. ¿Cómo te vas a llamar? Porque ese es tu nombre. Mire lo que dice. Isaías 43. Dice, mire lo que dice. Ahora así dice Jehová. Mire lo que dice. Mire lo que dice. El primero, creador tuyo. Habla del primer cuerpo. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimiré. A ver, Jacob e Israel no son la misma persona. Y vea, dice que a Jacob, ¿qué le hizo? Lo creó. Y a Israel
Ahí está al revés. Primero lo forma y luego lo crea. Y al revés, primero lo crea y luego lo forma. Y vea lo que dice. Cuando Dios lo creó, él se llamaba Israel. Al llegar a la tierra y le forma su cuerpo en el vientre de su madre le dice que se va a llamar ¿cómo? Jacob. Pero cuando Dios le dice, no, ya no, yo soy tu Dios, Jacob, el que te formó, pero realmente yo soy tu creador, oh Israel. Mira, Jeremías 1:5, vea lo que dice. Mira, antes que que te formases en el vientre, ¿qué dijo? Y antes que nacieras, ya antes de nacer, nosotros éramos ¿qué? Antes de nacer, nosotros éramos ¿qué? Santos, te santifiqué. Estas son las buenas obras. Las buenas obras no son darle de comer a los pobres. No quiero decir que no lo hagas, hazlo, pero no pienses que con eso te vas a ganar el reino. Porque eso se llaman obras de caridad. Pero no voy a hacer obras, pastor. Haz obras, pero no de caridad. Haz obras por el amor a Cristo, por el amor a Dios, como reflejo de que tú tienes a Cristo en tu corazón, de que tú tienes a Dios. Eres compartido, eres dadivoso, eres servicial, eres todo eso, pero no por obras para que pienses que con eso te vas a ganar el cielo. Las buenas obras para que te ganes el cielo son la santificación y la voluntad de Dios. Con eso sí te vas a ganar el cielo. Por eso Jesús dice que vinieron. Mira, por eso Mateo 7:23 creo que le dice que vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y qué dijo él? Mire, ahí le va. En Mateo 7:23 dice que él se levantó. Mire lo que dijo. Se levantó Jesús y dijo, vio a todos los que estaban sentados junto a él y dijo Jesús, mi madre y mis hermanos, y lo señaló, son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y si usted se va, eso dice Mateo, y si usted se va a Marcos 4, cuando dice, Señor, tu madre, él dice que se levantó y dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen su palabra y la obedecen y hacen su voluntad. ¿Vio cómo mencionó dos cosas diferentes? Realmente no dice que el que oye y la obedece, esos son los que hacen la voluntad, no el que la oye y se va y ya cumplí, ya me congregué, tengo 10. Sí, pero tú la oyes y no la obedeces, no vas a entrar porque tú no estás haciendo la voluntad del Padre. Dijo Jesús, ahí le va otra, en aquel tiempo muchos vendrán y dirán, dice Jesús diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que viene, canta, aplaude, levanta las manos, entrará al reino de los cielos. ¿Qué dijo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, y muchos vendrán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dijo él? Yo les diré, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, hermano, ¿quién es el malo? Hacedores de maldad. Yo le digo, el malo no es el secuestrador, el malo no es el asesino, el malo no es el ratero. Según Dios, el malo es el que no hace la voluntad del Padre. Ese es un hombre malo. Pero pastor, somos cristianos. ¿Yo qué quieres que te diga? Ese es el malo según Dios. De veras, mi amado hermano, nosotros tenemos que entrar y regresarnos. Dios escogió a Salomón y dice que él comenzó bien haciendo la voluntad de Dios, pero mientras más mujeres tuvo 1,700 esposas y 300 concubinas. Y dice en Primera de Reyes capítulo 3 que cuando Salomón ya era viejo, su corazón se desvió de Dios. Y Dios le vino y le habló y le dijo, por cuanto no guardaste el pacto que yo había dicho de ti, te arrancaré. Pero él, le quiero decir algo, nunca se arrepintió. Vea usted a Sansón. Sansón, Dios lo escogió. Su mamá ni siquiera estaba embarazada. Vino un ángel y su mamá, estando en el campo, dijo, mira, tú eres estéril, pero hoy en tu vientre va a haber un hijo. Todavía no nacía, todavía ni siquiera se forma, apenas lo van a formar en la noche su papá y su mamá. Y dice que le dice, pero le da las indicaciones. Tú, dijo, no comas nada de vino, nada que tenga que ver con la uva, porque el niño que traes en tu vientre, santo es. O sea, es lo que le quiero decir. Todos nosotros desde antes de nacer, nacimos siendo santos, pero eso se perdió. Vea lo que dice, ahí le va. Y dice que la mujer vino y le dijo, fue y le dijo a su marido, se llamaba Manoa.
Y le dijo, oye, un hombre vino y se apareció y todo. Dijo, ellos oraron y dijo, Señor, mándanos otra vez a esa persona. Vino el ángel y le dijo, mira, le dijo el papá, ¿cómo le hacemos cuando el niño nazca? No le quiero tener cabello, porque ahí está mi pacto. La santidad se le daba a los que, en ese tiempo, los que tenían voto nazareato, los que vivían en santidad, no se cortaban el cabello. ¿Sí? En ese tiempo, por eso Jesús tampoco se cortó el cabello, no porque fuera nazareno, no, sino porque eran apartados para Dios. Oiga lo que voy a decirle, ahí le va. Y le dice Dios, perdón, el ángel, que no coma nada de lo que es de la uva, que no beba vino, que no beba sidra, que no beba... Nosotros, hermano, a mí no me obligan, a mí me dicen, ¿qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? A mí no me prohíbe nada, pero yo, como quiero hacer su voluntad, yo no tomo alcohol, yo no tomo nada de lo que tenga que ver para que yo pierda la santidad. Ah, pero también le digo, pero tampoco lo ando ofreciendo, ¿eh? Una vez estaba yo allá cortando el jardín, allá del otro lado. Estaba ya regando el jardín y estoy con y viene un hombre que andaba de borracho. Y viene y me dice, oiga, cúremela, ¿no? No me regala para una. Volteo y le digo, no, para eso no te puedo regalar. ¿Por qué no? Le dije, te compro una coca, un jugo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un hombre de Dios? ¿Un hombre que conoce la palabra de Dios? Incitándote a que te hagas cosas que no. Le dije, no. ¿Pero por qué no? Le dije, ¿por qué no? ¿Quieres? Te compro una coca, te pides un jugo, te invito un taco, pide una torta, yo te la compro. Eso sí te doy. ¿Qué cree que me dijo? Como sabe que soy pastor, que me dice, me voy con el diablo. Ay, sí, cómate tu cacahuama, nada. Haz lo que quieras. Esa es decisión tuya. ¿Te quieres ir con el diablo? Hazlo. Porque le cambió la cara, que no se lo borracho, le bajó y me dijo, si me va a dejar que me vaya con el diablo, ¿tú quieres? ¿Yo qué quieres que diga? Entonces no me va a invitar. Le dije que no. Entonces invíteme un taco. Le grito a mi esposa, ven, dale de comer. Ya le sacó, le fui a comprar una coca. Ya vete a comer, corre por otro lado. Le digo esto porque hay gente que yo no tomo, porque yo soy un hombre apartado para Dios. Usted, Dios lo escogió desde antes de usted no debería de tomar nada. Solamente se toma un rompope cuando se echa un flan envinado, un pastel envinado solamente. De ahí en fuera no te. Y Sansón se salió de la voluntad de Dios. Él vivía en los campos de los viñedos, él andaba en las uvas. Él perdió y un día rompió su pacto, contó dónde estaba y le cortaron el cabello. ¿No es cierto? Realmente, pero usted va a Hebreos 11 y se encuentra los héroes de la fe. Y Sansón está en los héroes de la fe. ¿Qué quiere decir? Que él se arrepintió, pero no se encuentra usted a Salomón, porque él nunca se arrepintió. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, tu poder, tu palabra es la que nos inspira.